Amigos, qué gusto poder saludarlos y bueno, hoy estamos aquí con Alexander. Alexander, un ser extraordinario. Y bueno, Alexander, bienvenido a este podcast. Quiero darte la bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Justamente lo invité a Alexander porque él ha sido uno de mis clientes de la mentoría Expansión de Conciencia y cuando lo conocí a profundidad, créeme que su historia es tan impactante de cómo él resurgió, de cómo avanzó. Y quisiera que nos cuentes, Alexander, ¿quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Alexander? Bueno, primero que nada, Daniel, gracias por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta para este tipo de entrevistas que tú tienes acá. Sé que es muy importante, más que todo para las personas que nos están viendo. Bueno, me presento, mi nombre es Alexander, soy trader, soy ingeniero en petróleos y ya llevo más o menos unos 7 años en el trading. Pero bueno, la historia que les tengo para contar es algo espectacular que en realidad pasó. Es un antes y un después de haberle conocido a Daniel. Sí, porque les explico. Vine haciendo trading como 4 años de manera ya casi profesional, utilizando activos financieros muy riesgosos, en donde la mentalidad del trader tiene que estar acá. Si es que esa mentalidad está por abajo, las cosas no funcionan. Puedes tener el mejor criterio, puedes tener la mejor formación, puedes tener la mejor teoría, sí, pero si es que la mentalidad no está acá arriba, las cosas no funcionan. Cuando tú manejas activos financieros o productos financieros que son de alto riesgo, pues tienes que trabajar en la mentalidad. Y para eso me ha ayudado mucho acá Daniel. Alexander, ¿cómo eras tú antes de la mentoría? ¿Qué es lo que estabas pasando que te hizo seleccionar a Daniel Morales y no a otra persona? Claro, sí, eso es muy fácil de explicar. Yo siempre he seguido personas me he dejado llevar por la coherencia. Si es que esta persona no está haciendo lo que yo quiero, simplemente no la elijo. Siempre he sido muy selectivo en mis mentores, así que por eso fue la elección. Daniel me causó mucha confianza desde el principio y todo fue ver lo que él estaba haciendo, con ejemplo, la coherencia que él tenía. Las cosas que estaba haciendo con su cuerpo, con su mente y con su profesionalismo. Ajá, entonces por eso fue la elección. Una vez que yo observé lo que estaba haciendo Daniel, la coherencia que él tenía hacia mí, seleccioné a un mentor para el tema de mentalidad y pues fuimos trabajando. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Antes y después. Cuando yo tenía mis operaciones, las hacía con miedo. Era sobreapalancado, metía mucho dinero y siempre las pérdidas estaban ahí. ¿Sí? Entonces, por más que yo tenía la teoría en la cabeza, cuando metía una operación, a veces se me iba en contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese punto, mi mente no estaba seteada para el dinero, para crear dinero. Después de que tomé la mentoría, hicimos un método con Daniel que llevó mi mente desde acá hasta este punto. Todas las entradas fueron calculadas, tomando el riesgo, pero siempre manteniendo la calma. Y una de las cosas más importantes que yo quiero recalcar en esta parte es que uno no tiene que ser tan apegado a lo material, ni a la ganancia que va a tener, porque al final uno ve en la pantalla números. Sí, cuando los números están en rojo, los números te golpean. Cuando están los números en verde, va a crear un éxtasis en ti. Entonces lo que yo hice con Daniel es llegar a un punto medio de equilibrio en donde esos números rojos son rojos y números verdes son verdes. No tienen por qué ser más. Entonces después de aplicar todo este método, fue operaciones con calma, riesgo controlado y se empezaron a ver las ganancias. Que me da muchísima alegría que haya causado eso en ti. Yo recuerdo muy bien la primera sesión que justamente tú me dijiste fue un antes y un después desde esa primera sesión y bueno, yo siempre les digo a mis clientes, o sea, desde la primera sesión vas a tener resultados. ¿Cómo fue esa primera sesión? ¿Cómo la viviste? No, esa primera sesión fue algo espectacular. En realidad es algo que cambió todo. Esa primera, y solamente fue 1 hora. No sé si recuerdas de eso, Daniel. Así es. Solamente fue 1 hora de sesión en donde yo recuerdo que el día anterior tuve una pérdida, no quiero decir el valor, pero sí fue más o menos de un 20% de mi portafolio. Fue un golpe fuerte y después de hablar con Daniel, todo fue calmo. Y me llevó hacia el pasado, hicimos una retrospección en donde en ese punto yo dije,
A la final son cosas materiales, estamos aquí presentes, entonces lo que tratamos de hacer es que yo tenga paz y desde esa paz seguir para adelante. Un día antes estaba bloqueado, en realidad las operaciones no salían para nada, pero después de ese día todo se fue dando. Ajá. Entonces una de las experiencias tan chéveres fue que te lleva a un punto en donde tú ya sentiste eso, porque yo me acuerdo claramente que cuando yo tenía más o menos 21 años, tuve la misma sensación. Sí, entonces fue como que retroceder al tiempo y otra vez tener trazada la ruta para lo que voy a hacer. Entonces eso lo hicimos solamente en 1 hora, o sea, fue brutal, fue una de las mejores sesiones de hipnosis que he tenido en la vida. Qué poderoso, qué poderoso. Y luego durante el transcurso del programa, ¿cómo te ibas sintiendo? Los ejercicios que enviaba día a día, todo eso, ¿qué es lo que causaba en ti eso? Claro, aquí sí cabe mencionar, Daniel, que esa fue la primera sesión nada más que tomamos, pero después de esa sesión yo claramente decidí tomar un método, el método de expansión de conciencia contigo. Entonces creo que fue la mejor decisión que tomé en la vida. Ese método de expansión, ¿en qué consiste? En día a día, ir trabajando con las herramientas que me entregó Daniel y hacerlas. Aparte de recibir esa información, hacer los ejercicios. Cuando yo hacía los ejercicios, todo iba cambiando. Todo era poco a poco. Al día número 5, tú te das cuenta que eres otra persona, que vas cambiando tu mentalidad y que ese es progreso diario. Ajá. Ahora mismo tú estás utilizando la autohipnosis, Alexander, porque justamente fue un tema también que habíamos visto, que te lo había mostrado, no sé si ahorita... Claro, sí, totalmente. El tema de la hipnosis para mí en realidad es algo que ya anclé en mí. Entonces yo no puedo operar, no puedo entrar al mercado si no hago esto. ¿Por qué? Porque esto me genera calma. Aparte de generarme calma, es el proceso que yo tengo que seguir para meter una operación. Eso quiere decir que yo tengo mi rutina. Me levanto, hago mis cosas y antes de operar, hipnosis. Qué poderoso. Una vez que termino de esto, yo me acuerdo todo lo que tengo que hacer y cuando tengo que cerrar una operación. Sí. ¿Nos podrías comentar un poquito de cómo es tu día a día? ¿Cómo es la vida de un trader profesional como tú? Claro, sí. Es una rutina que en realidad, con esto no quiero decir que si haces esta rutina vas a ser exitoso, o no quiero decir que si sigues esta rutina vas a ser rentable. Sí, pero te ayuda muchísimo. Levantarte temprano, meditar, desayunar bien, mover el cuerpo, hacer un poco de ejercicio y luego ya centrarte en las operaciones, leer un poco de información en el mercado, leer noticias y más o menos tener la gráfica lista para ver dónde vas a tener los puntos de entrada y salida. Ajá. Y antes de eso, lo que le comentaba hace un rato, el tema de la hipnosis. Ajá. Si es que no hago la hipnosis, no opero. Simple. Solo me quedo viendo la pantalla y no pasa nada. Qué crack. Wow. No sabía en realidad que estabas haciendo la autohipnosis, pero qué poderoso. Justamente es una de las habilidades de la mente subconsciente, en donde estás súper enfocado, súper centrado y es como, solamente es un estado de paz. Exactamente. Sí, qué crack. Sí. El tema de la hipnosis en realidad, para las personas que todavía no entienden mucho este tema, es clave. Es clave. No necesariamente si eres trader. Si tienes otra profesión también te va a servir muchísimo. Sí, en realidad todo parte desde la mente hacia lo que quieres hacer. Si no estás enfocado no vas a llegar a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda? Hacer este tipo de ejercicios, utilizar este tipo de herramientas es para eso, para llegar hacia allá, para tener foco. Si no sabes hacia dónde vas a llegar y si no tienes la mente preparada, simplemente no llegas. Excelente. Alexander, qué poderoso lo que nos comentas, qué poderoso el tema de tu trading ahorita. Luego de la mentoría expansión de conciencia, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo han sido tus resultados? ¿Cómo ha sido todo en tu parte física, mental, espiritual, económica, todo eso? Si nos podrías comentar un poquito. No, mira qué brutal. Eso, la verdad que por eso es que les recomiendo tanto este tema. Miren que después de tomar este método, ya prácticamente Daniel me dejó solo con las herramientas que él me entregó. Me dijo, dale, y sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasó después de tomar este método? Yo subí más o menos, no sé si en esta parte puedo nombrar números, dinero. Si tú quieres, súbelo, dilo. Yeah. Entonces, después de esta parte de haber tomado este método con Daniel, yo empecé una cuenta con $20,000. Ajá. Entonces, fui haciendo trading controladamente, bajando un poco el riesgo y aplicando este método para generar confianza y paz mental. Y después del año, de todo este 2025, esa cuenta la empecé en febrero, 20,000. Llegué a tener más o menos unos $70,000. Qué crack. Ajá. Y ahora te comento, Daniel, cumplí uno de mis sueños, de que cuando el Bitcoin estaba en $3,000, yo lo quise comprar, pero no pude. Entonces fue pasando el tiempo, se volvió más caro, pero miren que en estos días, hace unos 15 días, pude comprar un Bitcoin. Qué poderoso. Entonces imagínense, lo compré en $90,000 y bueno, ahorita está en 70,000. Justo hoy el precio del Bitcoin está en 65,000, más o menos. Entonces la pérdida es más o menos de 25,000. Pero miren, aquí es donde va el método, donde tienes que hipnotizarte a ti, meditar y decir que las cosas materiales están ahí. Y tarde o temprano va a llegar ese precio y va a subir mucho más. Entonces tienes que tener confianza. Bueno, tú que eres experto en este caso, Alexander, es el tema del Bitcoin que siempre está a la alza, ¿no? Siempre está a la alza, entonces obviamente baja. Pero qué chévere, yo veía justamente tus historias y decía, wow, qué locura, o sea, un Bitcoin, wow. Claro, sí, Daniel, entonces mira que todo fue un proceso, todo el 2025 trabajando, haciendo las cosas bien y con la teoría que yo tenía hace mucho tiempo y el control mental fue posible. Entonces se llegó a ese punto y ahora mismo está retrocediendo y hay muchas personas que te dicen vende, pero tú sabes que el Bitcoin siempre va para arriba. Así Entonces hay que tener la mentalidad, hay que tener la paz mental y esperar. Sí, es demasiado poderoso. Sabes que yo admiro mucho de ti, esa resiliencia. Admiro mucho de ti porque también no eres el único cliente trader. He tenido varios clientes traders, pero es como algunos no son enseñables, pero tú, luego de que aparte que eres mayor que yo, obviamente. Claro. Entonces como que viniste y dijiste, ok, Daniel, o sea, full enseñable, aplicar lo que me digas, lo que me comentes. Y eso es genial. Justamente eso hace referencia a tu crecimiento personal, espiritual y todo lo que has tenido. Y algo también que destacar en ti es que por justamente eso, ahorita estás cosechando éxitos tan grandes que ya luego me comentas que te vas a lanzar del trabajo y te vas ya a dedicar netamente a las inversiones. Es demasiado poderoso. ¿Cómo te sientes al imaginarlo ya lo que va a pasar? No, sí, en realidad la visión que yo tuve desde hace muchos años era esa. Conseguir un empleo y seguir trabajando poco a poco para después tener un retiro temprano y dedicarme a lo que me gusta en realidad. Entonces mira que es una sensación de calma, es una sensación de tranquilidad, porque muchos años no compraba cosas, no me compraba cosas materiales para poder aparentar hacia la gente lo que yo tengo. Entonces miren que ahora yo a mi corta edad tengo 32 años y yo creo que estoy a punto del retiro. Sí, y a dedicarme 100% a lo que me gusta. Qué poderoso. Eso no cualquiera lo puede hacer y tú lo estás haciendo. ¿Cómo te pueden encontrarte en Instagram? Sé que tienes una comunidad que le estás creciendo y ahorita le vas a dar más foco justamente acá con tu hermano. ¿Y cómo estás? Cuéntanos un poquito para que la gente también te pueda seguir. Sí, correcto. Yo estoy en Instagram como Sander Trader, así como se escucha, Sander Trader. Y pues sí, estoy empezando una comunidad con el fin de crear y formar a traders desde cero hasta que se vuelvan rentables. Y ojo, en esta parte quiero hacer énfasis, ser rentable no significa que te vas a hacer millonario. Es algo que se confunde en el mercado del trading y tú me entiendes. Miren que simplemente que podamos generar ingresos, que puedas generar unos $1,000 mensuales, es más que suficiente al inicio, cuando no sabes mucho, y después ya puedes subir ese monto. Entonces, por eso quiero hacer mucho énfasis y hincapié en esta parte. Ser rentable no significa ser millonario o hacerte millonario con el trading. Ser rentable es tener ingresos consistentemente hasta que puedas ir elevando más esos ingresos y así puedas vivir 100% del trading. Qué crack, qué poderoso.
Oye, Sander, ¿qué le podrías decir aquí a la gente que te está viendo? La gente que seguramente está iniciando en el trading, seguramente muchos de mis clientes también están viendo esto, algunos que son traders. ¿Qué les podrías decir? ¿Cuáles serían los 3 consejos y súper poderosos para que esta gente tenga éxito en el trading, en las inversiones, así como tú? Claro, sí. Mira, el primer consejo que yo les daría, muy importante, el tema de la confianza. ¿Sí? Confianza en ustedes mismos y confianza en el trading. Porque ha habido muchas estafas aquí en el país y en toda Latinoamérica con el trading. Entonces tienen que volver a confiar. Existe, es real. Se puede hacer dinero con el trading. Entonces tenemos que volver a confiar. Ese es el primer tema, confianza. Segundo, el tema de la mentalidad. Sí, el tema de la mentalidad es clave en esto del trading. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una buena mentalidad o no estás en paz contigo, no puedes aplicar lo que se te enseña. Sí, el tema de la mentalidad es básico desde que tú estás en confianza con el dinero, desde que tú tienes una buena relación con el dinero. Porque si no tienes una relación con el dinero, si no puedes manejar $1, no puedes manejar $1.000.000. Entonces es así de simple, el tema de la mentalidad. Y el tercero es déjate guiar por un mentor, por alguien que ya sabe un poco más que tú. Sí, y en esta parte no quiero decir que compres un curso o no quiero decir que te pagues un mentor. Quiero decir que tú, si estás en un punto y alguien te puede ayudar, es lo que yo te hablaba hace un rato, lo del GPS. Si tú tienes un GPS para llegar a un sitio, va a ser mucho más fácil, vas a ir directo. Pero si tú no tienes ese GPS, te vas a perder. Entonces lo que yo quiero evitar, o el tema de los mentores, es evitar que tú te pierdas. Porque hay mucha información en internet, demasiada información, pero tienes que saber seleccionar esa información. Y para eso es el tema del mentor. Entonces, recapitulando todo, confianza en ustedes, confianza en el trading, mentalidad, muy importante, y el tema de saber, de tener a alguien que te guíe. Sí, tener un mentor o tener a alguien que esté viéndote. Tener el GPS. Entonces son los 3 consejos que te puedo dar. Qué crack. Y siento que esto aplica en todos los negocios, ¿no? Porque en el tema de ventas, que yo tengo muchos clientes que tienen negocios, es como que Daniel, y ahora, y si le subo el precio, y si no me compra nadie, porque yo soy de las personas, bro, o sea, tu servicio es muy valioso, sube el precio, el doble, el triple, sube. Exacto. Entonces, como si tienes un buen servicio, un buen producto, ¿por qué no cobrar más? Exacto. Y esto funciona en todos los negocios, la confianza en el negocio, en el producto, en el servicio, la confianza en sí mismo, la mentalidad, como tú lo dices, y lo súper importante, el mentor, que aquí justamente tenemos a Alexander, que si tú eres un trader que recién está empezando, síguele acá, él ha tenido resultados increíbles, solo imagínate, de 20,000 a 70,000, ¿qué te dice eso? O sea, es como triplicaste el resultado. Eso es increíble. Entonces, muy recomendado, ahí le pueden seguir. Ahí le vamos a dejar también abajo las redes sociales para que lo puedan seguir a Alexander. Alexander, algo que quisieras compartir de pronto, algo que te hace sentir muy orgulloso de ti, de tu vida, de quién eras, de quién eres ahora, tal vez de cuando eras adolescente, cuando eras un poco más joven, algo que quieras de pronto compartir, que tú sientas que le va a aportar muchísimo a la gente. Sí, claro, Daniel. Mira, una de las cualidades que tengo yo como persona es que siempre tuve una visión a largo plazo exacta. O sea, siempre, yo desde que era adolescente sabía a dónde quería llegar. O sea, tenía esa visión hacia dónde quiero ir. Lo que me faltó es cómo hacerlo. El cómo siempre estuvo ahí. Entonces, mira, de todas las herramientas que yo tengo, la visión que yo tuve es la mejor. Y para eso me ayudé de muchas personas. Por decirte, tomé muchos cursos de trading, unos sirvieron, otros no sirvieron. Temas de mentalidad, y por eso es que estamos ahora con Daniel acá. Una de las personas que en mentalidad me han dado casi todas las herramientas que ahora tengo. Entonces, sabía a dónde quería llegar, pero no sabía el cómo. Sabía a dónde, pero no el cómo. Entonces ahí es donde entran los mentores. Ahí es donde entró en una parte de mi mentalidad Daniel y me dijo, mira, aplica estas herramientas. Una vez que fueron mías las herramientas, las fui aplicando. Y ahí fue el cómo. Sí, entonces ya estoy casi alcanzando lo que alguna vez yo tuve como visión, porque siempre he sido muy visionario en estas cosas. Ahora,
Otros objetivos que yo tengo también están ahí y son parte de. Entonces voy a seguir trabajando para llegar hacia allá. Entonces eso es lo que yo les quiero compartir a ustedes. Si saben hacia dónde llegar y no tienen el cómo, tienen que buscar esas herramientas. Tienen que buscar una persona que les ayude a llegar allá. Y si no saben hacia dónde llegar, ese es el primer paso, saber hacia dónde. Y también para eso necesitan a alguien que les esté apoyando, alguien que les dé consejos y sobre todo les dé las herramientas para poder llegar allá. Qué poderoso. Alexander, me parece muy interesante lo que dices, la visión. ¿Cómo tú te das cuenta que tienes una visión? ¿Cómo, o sea, imaginas, piensas? ¿Cómo lo haces tú? Antes era inconsciente. Antes era como que solo tú querías llegar hacia allá. Era inconsciente, pero después cuando lo vuelves consciente, es parte de la meditación. Entonces tú te pones a meditar, cierras los ojos, te concentras y empiezas a ver cosas. Por cierto, yo antes veía carros, veía una casa muy grande, porque al final la mayoría de personas queremos eso. O sea, queremos darnos lujos también, aparte de tener salud, aparte de estar bien económicamente, también necesitas lujos. O sea, no necesitas, pero también los quieres. Los prefieres. Ajá, exacto. Entonces, a eso voy. Miren que si tú cierras los ojos y visualizas lo que quieres en tu vida, se te puede dar. Porque primero lo materializas acá y después lo haces físico. Si es que no existe acá en la cabeza, olvídate, no va a pasar nada. Exacto. Bueno, amigos, estoy seguro que no será esta el primer podcast que hagamos con Alexander. Ya luego él va a hacer también el tema de la academia, ya que renuncies a tu trabajo. Exacto, y bueno, justamente ahí tendrán muchos del interés por conocer un poco más lo que hace Alexander, y pues aquí estaremos compartiendo al 100% para que lo puedan seguir y de pronto también contratarlo como mentor, que yo lo recomiendo mucho. También soy muy selectivo con las personas, así es que siempre estoy viendo a quién dejo entrar a mi vida, y Alexander es justamente una de esas personas, así es que 100% recomendado. Amigos, y decirles también que confíen mucho en Dios, en ustedes, y ya nos estamos viendo. Alexander, si de pronto les quieres decir algo más, siéntete en libertad. Sí, ok, Daniel. Igual nuevamente te agradezco por la invitación. Espero que estas palabras que hemos dejado acá para ustedes les sirvan de algo. El mensaje final que yo les quiero dejar es que tengan confianza en ustedes, nunca pierdan esa confianza y las cosas que quieren se van a dar. Pero primero, lo que te decía hace un rato, tienen que estar en la mente. Primero pongan esas cosas en su mente, busquen una persona que les ayude a materializar eso y créanme que se les va a dar. Todas las cosas son posibles en la vida y con eso me despido. Un saludo para todos y nuevamente gracias, Daniel, por el espacio. Let's go.